Si eres un X, es decir, fuiste un niño X, seguramente en algún momento de tu vida te reuniste con tus amigos para hablar de cosas que te asustaban. Es decir, éramos la generación que nos gustaba sufrir por gusto. El día de hoy estoy doblemente contenta porque Torreblanca es in the house. El día de hoy tenemos a Juan, tenemos a Armando, Juan, dos hermanos muy talentosos. De hace rato. Tengo el día de haberlo visto en otras ocasiones. Bueno, por si no se acordaban. Tengo como 40 y casi 5 años de conocerlo. Pues ustedes seguramente, si son seguidores de nuestro podcast, los han visto por separado, pero es la primera vez que tengo el gusto de tenerlos juntos y realmente es una maravilla. Se alinearon las estrellas, se alineó el... Nos hemos puesto de acuerdo, no nos sale. No, de verdad que no nos sale. Se alineó este cometa... ¿El Tres y Atlas? Ajá, seguramente es por eso, seguramente. Pero el caso es que estamos aquí para hablar de cosas de miedo. No sería la primera vez que lo haríamos, pero resulta que el día de hoy es algo muy peculiar, porque queremos hablar de fantasmas a la mexicana. Ya que estamos en Presumiendo México. ¿Qué les parece el día de hoy? Presumimos nuestros fantasmas. Ok. Sí, que están bastante más heavy. Nuestro sindicato de lloronas y cosas así. Sindicato de lloronas. Es que sí. Hay llorona de la que quieras, del estado que tú quieras. En algún momento lo platicamos, Armando, ¿recuerdas en algún Sí, capítulo? que tenemos nuestras sucursales de la Llorona de Tlanepantla. Poblana, Estado de México, aquí hay llorona hidrocálida. Bueno, y decíamos que en algunos países de Centro y Sudamérica también hay el equivalente a una llorona. Colombiana, peruana. En Japón hay otra entidad que es una mujer que llora por sus hijos en las calles, pues que la Llorona. Sí. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de los que sí no vamos a encontrar ni en Japón, ni en Colombia, porque son muy mexicanos. Sí. Así que pues muchísimas gracias y vamos a empezar. A ti, ahora sí que vamos empezando pues con Juan, ¿qué te parece, Armando? Con el mero sabor ranchero. Sí, bueno, porque fantasmas. considerando que tienes tu podcast donde te dedicas a esto, y por otro lado, Armando tiene su podcast donde se dedica a encontrarle 3 pies al gato, creo que se va a poner muy sabrosa la plática el día de hoy. Si tuvieras que hacer un top 3 de los fantasmas más terribles o más tenebrosos mexicanos, ¿a quiénes pondrías? El número 1 es don Juan Manuel, o sea, mi tocayo. Ahí está registrado en los archivos, en el Archivo Histórico Nacional. Antes se registraban, cuando tú hacías un pacto, ¿no? Con el diablo, literalmente. Ahí en el Archivo de la Nación existen notariados pactos. Ay, no es cierto. Sí, claro. ¿A poco tenés que notariar tu pacto con el diablo? Sí, porque lo podías notariar y tú ya sabías de qué manera, si era de palabra o si era de archivo. Don Juan Manuel está en archivo. Y ¿Cómo entonces, han decaído los derechos del diablo? Sí, porque ahora ya no se le considera. Y don Juan Manuel, ¿por qué es tan famoso? Porque está registrado, está en el Archivo Nacional, en donde él hace el pacto, él está seguro de que lo engaña a su mujer y entonces lo que quiere es encontrar con quién hace el pacto y según lo que cuenta la leyenda, es las primeras calles del centro histórico, en donde don Juan Manuel hace este pacto, se le aparece el diablo y le dice, el primero que te topes en la noche a tal hora, ese es el con el que te engaña. Y entonces es esta leyenda que existe en donde don Juan Manuel se acerca y lo ven, porque después lo ven, y él es el que te pregunta qué horas son en la noche. Y entonces te contesta don Juan Manuel, dichoso aquel que sabe la hora en la que va a morir. Wow. Y lo que a mí se me hace importante es pues justo eso, o sea, es una leyenda que existe, que está en el archivo, que es muy solamente de aquí, porque lo que decíamos de la Llorona, ¿no? O sea, lloronas hay, sindicato de lloronas, pero todo lo que es el archivo de lo que es la historia del fantasma de don Juan Manuel, considerado el primer como fantasma oficial por todo este rollo, sería ese. A ver, pero entonces este señor hace el pacto porque quiere saber quién es el susodicho. Ajá. ¿Qué se murió o por qué se sigue apareciendo? Se muere, lo condena. Se queda con la duda. Ajá, va y hace. Bueno, funa. Así encontró a la persona. Al primero no que se encontró. pero sí se aventó a varios. De hecho, hasta ahí, ¿te acuerdas de este cómic mexicano que había del Tradiciones y Leyendas? No, hay uno dedicado a don Juan Manuel. Ni siquiera sabía que existía ese cómic. Pues, no, es una joyaza. Saludos a mi amiguita Daira y a
Antonella, que su Primo papá del libro era, vaquero. era el ilustrador. Anda, exacto, el primo. ¿Conoces al ilustrador? Ya Bueno, no ya, está en ya este falleció, plano pero- desde hace muchos años, pero sí, a su familia eran nuestras compañeras de la secundaria. Ajá. Pero ese cómic a lo mejor no circulaba en todo el país, Sí. en todo México. ¿El Sí. libro vaquero? Nunca, bueno, pues ese sí, pero Pues el otro igual. O sea, Ese- te digo, ese era libro- el primo de... Era ese libro era el vaquero. primo ay. nice. Ajá, el primo nice cultural. Bueno, sí, porque el libro vaquero era de poner ahí unas mujeres Ajá, sí, tipo sí, sí. Kardashians, cuando todavía ni existían, Sí. imagínate, ¿no? Esa era la portada, la mujer ahí tipo Kardashian. Ajá. Estas ilustraciones sí eran más realistas. Sí, más- era como el mismo tipo de ilustración, pero aquí eran leyendas Ujú. De que México. tenían una cimentación histórica. Entonces, por ejemplo, de don Juan Manuel hizo varios asesinatos y te aventaba esa, ¿no? Que qué estilo para darte en la torre en entonces, ¿no? Hasta Sí. eso se ha perdido. Ahora te tuercen con celular y cartera. No, carnal. ya se la sabe. Ya te la sabes, mano. Ya se la sabe, joven, ¿no? O sea, variamos de empezar de dichoso aquel que sabe la hora Dichoso, a la que va. No, o sea, que ya somos mañosos. Aquí ya, cuando ven el dichoso, ya te echaste a correr, ¿no? Ya para cuando acaba la frase. Dichoso Oye. aquel que corrió. Yo el único asalto que viví y ni le entendí porque llegó la persona y yo iba acompañada y le dijo, pasas báscula y yo. ¿De qué estás hablando, Willis? Y yo también me quedé ahí y le dije, ¿qué? Me dice, tú córrele y métete al coche. Eso fue lo que dijo. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Claro. Entonces, él llegaba como todo un caballero a preguntarle. A ver, ¿y en los registros están los asesinatos también? Sí. Sí, es que está toda la historia de don Juan Manuel. Ah, viene todo O sea, explicado. Exacto. Obviamente, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Juan Manuel estaba medio cucu o en verdad hizo un pacto con el diablo? Híjole, es No que sé son qué de esas pensar, historias que te deja no. la mitad, porque es como la historia que existe del cabo, ¿cómo se llama este? Pérez, que es como teletransportado Ah, de sí. esta zona de Indonesia aquí a la catedral, en donde te enteras porque está en Archivo Nacional y al cuate lo capturan y le hacen tortura, o sea, Ujú. para sacar la información. Entonces, no apuntaban cualquier cosa, o sea, no nomás era así de, Sí. pues, vamos a apuntarlo, ¿no? Porque no tenemos nada que hacer. No, o sea, el hecho de que esté apuntado, el que esté anotado, es parte de lo que le da el soporte a este asunto. Entonces, Juan Manuel hace un pacto, don Juan Manuel, Manuel, porque era don Juan Manuel. Manuel. ¿De dónde era? ¿Era mexicano? Sí, ¿Era aquí era español? mestizo, ¿no? Era cuando estaban este rollo de las castas aquí en México, Ujú. ¿no? Ajá, o sea, era esa época. Entonces era hijo seguro de españoles. Era nacido apoderado aquí de la Nueva España, Ujú. y ahí en esa época y entonces por eso se hace famoso, y él, pues era de dinero, y se hace famoso porque él abiertamente hace esta, digámoslo así, esta sugerencia de que su esposa lo está engañando. Bueno, y consta de que varias personas lo han visto, lo siguen viendo, siguen historias de que don Juan Manuel se sigue paseando por allá. Hubo registros. Lo que pasa es que la verdad es que el centro histórico es visco. O sea, sí es una zona que pasaron muchísimas cosas, y entonces, pues tú en esas alturas tú ya no sabes si es don Juan Manuel, don Chucho, don Pepe, don Ujú. quien sea. Y hay mucha confusión también, por ejemplo, en las mismas calles del centro, el del niño rana, Ajá, por ejemplo. que había un niño con cara de rana y que no. Bueno, no, pero pues yo conozco muchos. era un pobre niño con Down Ajá, con síndrome de y Down. con cierta deformidad. Claro. Y entonces al chavito le daba vergüenza a su familia que el mostrarlo, lo tenían Lo encerrado escondían. al pobrecito y le daban chance de salir a la calle en la la noche. Entonces, pues se topaban a este cuate. Qué triste Sí, historia. de por sí hay ideas tontas en este momento, Ujú. imagínate en ese En aquel entonces. entonces. Exacto. Entonces, claro. está esa leyenda del niño rana. Entonces, Sí. vete a saber, como no hay un registro visual, pues nos queda más que confiar. Hay otro registro, por ejemplo, de la Inquisición, de que uno de los que quemaron en la hoguera y en Santo Domingo fue un cerdo que hablaba. Ajá. Entonces, el registro ahí está. Y dicen que hablaba. ¿En Y qué no se cosas basaron? bonitas, ¿eh? O Ajá, sea, no sí. contaba chistes. ¿Eh? Primerísimo, buenas noches. No. Digo, si me dijeras que era No un eres perico, estandopero. yo dije, bueno, pues si era un perico, pues igual, ¿no? Sí, ándale, exacto, un cuervo, ¿no? Que Bueno, el de hablan. Pepito, También no, hablan. no decía esas cosas. Bueno, ¿y qué tal que los cerdos sí hablan y nunca hemos experimentado enseñando? Yo de las personas, digo, hasta este registro, ¿no? Bueno, Que- yo conozco que algunos cuenta- cerdos que hablan y tienen hasta programas de radio. Sí, uy, y otros. No, hay presidentes. Hay otros que hasta gobiernan. No, pero por ejemplo, hay registros, por ejemplo, este cuate, ¿no? El tan famoso, el Josué Velázquez, ¿no? Que dice que sí. la primera vez que él Sí. está delante de un demonio, es un cerdo que está en dos pies. O Ay, sea, qué está susto. en las dos patas y lo está viendo dentro de su casa. Bueno, que yo llegué a verlos así. Mi papá tenía
tenía engorda de puercos en el rancho y tenía uno tan grande que le pusimos King Kong. Literalmente mi papá medía 1,85 y el cerdo de pie, obviamente se sostenía, se sosubía en algo, pero medía lo mismo que mi papá. Ahorita que dices, no, pero ese sí era muy amigable, King Kong. Sí, no, aquí hay muchas leyendas de animales que ven, vacas, cerdos, reses, que en México se habla mucho de esto, ¿no? Sí. Pues es que nuestras leyendas están mucho más hardcore que, por ejemplo, las que te topas con los gringos. Sí, sí. De hecho, hace unos años hicimos una campaña para una marca muy famosa de cervezas basada en eso. Las leyendas porque era de México. Era para fin de año y entonces les dijimos, oye, espérate, ¿qué momia, ni qué hombre lobo, ni qué Drácula, ni qué 8 cuartos? Lo que tenemos aquí. El charro negro, la planchada, ¿no? Y todo el concepto del Hotel Victoria era con los espectros y con los monstruos del folclore. Y la planchada mexicano. para mí sería como el segundo lugar. La planchada, yo llegué a escuchar, quiero pensar que es la misma, ahorita tú lo explicas, la llegué a escuchar hasta que supuestamente era del estado de Aguascalientes. A ver, ¿cuál es la versión que tú conoces? El tema de la planchada, porque es en Ciudad de México, el tema de la planchada es que empieza a ser también ya como este rollo de consorcio de las planchadas, porque hay varias planchadas. Y es los charros negros, güey. Ajá, los charros negros, pero todavía es local. O sea, la que exportamos fue la Llorona. La Llorona. Y la planchada son en varios estados, no tantos como la Llorona, incluso hay más charros negros que planchadas. Se localiza más bien en Guadalajara, en ciudades importantes, Guadalajara, Ciudad de México, ya empiezan lugares aquí de la planchada de Aguascalientes y cosas de este tipo. Pero otra cosa que una enfermera, que lo que pasa es que veían o reportaban varias personas en hospital, ahí en Clínica 2, en donde veían pasar a una enfermera muy planchada. O sea, Clínica 2 de Aguascalientes, México. Ajá, aquí, la de aquí. Pero pues esto mismo se replica en Ciudad de México, en Guadalajara, que veían pasar esta enfermera muy planchada, por eso es la planchada, en donde te atendía en la noche. Hay unos en donde hay variantes, ¿no? Hay planchadas malas y buenas, porque hay una planchada en donde pasaba la noche y entonces los cuidaba, y había otras planchadas en donde iba y no te asistía, al contrario, era así tipo don Juan Manuel de bendito el que ya sabe la hora que se va a ir. Sí, qué miedo. Pero es en ese tenor, yo lo pondría ese en segundo lugar, porque sí, efectivamente los hospitales son, pero, híjole, caldo de cultivo para estas cosas. Porque un hospital es un lugar que tiene ese cúmulo de energías. Sí. Está por un lado el paciente, están los dolientes, están los que tratan de... O sea, gente sufriendo, gente estresada. El sufrimiento en su máximo expresión, desde la persona que lo padece hasta la persona que trata de aliviarlo, hasta la persona que es el familiar que muchas veces sufre más que el propio enfermo. Pues hasta el paciente que se desvive ahí. Sí. O sea, es que, pues, vamos, sí existe, no lo digo yo nomás porque lo diga yo, ¿no? Sino que sí existe, se puede estudiar este asunto de las energías residuales. Sí. Imagínate un lugar en donde tienes a personas en agonía, en donde en ese se les cancela la suscripción, tienes a toda su parentela en ese estado de alerta, en ese estado sin dormir. Imagínate todo lo que empieza ahí. La oración. Los rezos, a quien te invocas, empiezas a bajar a todos. Y luego no nomás, porque nomás uno cree como así en las pelis, ¿no? Nomás los buenos. En los hospitales llegan de todo. Sí. Entonces ahí tienes al cuate que le reza, no precisamente al bueno. Es una cosa. Sí, ahí es una súplica que podríamos decir es la más, siento yo que como humanos es la más fuerte, la más poderosa, y donde pones toda tu energía, tú como sea lo que quieras, a quien quieras invocar, pero estás pidiendo lo que yo creo que la gente pocas veces hacemos con todo el corazón, ¿no? Bueno, entonces me están quedando el tercero y otros más, porque nos va a alcanzar el tiempo. Entonces ahorita vamos a dar una breve pausa para continuar con estos fantasmas a la mexicana, aquí en Los X. Y pues continuamos con este tema de fantasmas a la mexicana. El número 3. Ay, ahí sí se... Lo que pasa es que yo creo que es la más difícil, ¿no? De todas las... Es que una cosa es el más terrorífico y otra cosa es de los famosos. Bueno, pues hagamos una lista de 10 y nos alcancen 15 minutos. Pues mira, por fama, aunque es más falso que una moneda de 3 pesos, pues el chupacabras. Sí. A ver, pero ¿qué pasó realmente con el chupacabras, digo?
Mira, de toda la vida han habido un montón de leyendas. Tenemos ciertas zonas de México que compartimos cosas que suceden, por ejemplo, en los Montes Apalaches con Ajá. Estados Unidos. Aquí y Que allá es, igual. no salgas a cierta hora. Si oyes que algo dice tu nombre de la selva, en ese caso de ellos en el bosque, Ujú. no le hagas caso. Aquí les decimos nahuales, que los animales se Ah. ponen como si fueran Que humanos. se convierten. Allá son skinwalkers. Es el Ajá. skinwalker. Es Entonces, el equivalente. Es el equivalente, o sea, de repente lo ven de skinwalker. forma animal. Hay varios videos de que se ve el venado y pues sí lo ves como que lo ves raro, ¿no? Ujú. O perros en dos patitas que no son de esa casa en una cabaña en los Apalaches. Bueno, pero es que sí existen perros que caminan en dos patitas, algunos están lesionados. Pues sí se ven Se muy referencian raros, o sea, no muchos se ven. Pero animales. ninguno que agarre casi con un Sí, cigarro. que se está come, bueno, ¿cómo estás, está Pedro? muy Pues, extraño. Bueno, eso sí nunca lo he visto. Qué susto. No me quiero encontrar a mi chihuahua un día que entre así de, ¿qué onda, Marcela? Ay, ¿Cómo llegaste estás? temprano. Ay, Bueno, pero como quieras es Ay. Chihuahua, no me las quitan. Cállate. de por sí los chihuahuas son terroríficos, Sí, ¿no? Porque qué ay, mal humor ay, tienen. más Sí. latosos que qué cosa, así es. Entonces, pues sí, como dice Armando, pues sí, el chupacabras, pero más bien como el contexto. Pero en ese entonces no había chupacabras y ahí habían relatos de que amanecían Aquí había animales muertos o Es que mordidos aquí, raros. aquí en Ujú. el México prehispánico había hasta como lo que sería símil a los vampiros. Nomás Sí. que aquí no les llamaban vampiros. ¿Qué? Pero sí existen, obviamente sí existen los murciélagos. Bueno, no sé si el murciélago Pero o... es que no, Pero sí lastiman a los animales, ¿no? Sí aquí- los atacan o no. Los chupacabras sí, pero los que aquí eran los desafiantes de la muerte. Sí. No les Eso. decían, pues justo como nuestros Como un propios vampiro. Pero no te quitaban Desafiantes sangre, de te la quitaban muerte. energía, Ajá. energía vital. ¿Y cómo eran los desafiantes de la muerte? Pues muy parecido a lo que dicen de los, pues justo Vive los de vampiros. noche, no le puede dar el sol. Por eso, pero es es inmortal. uno, ¿es tipo humano Sí. o es un animal No, o qué es? un humano. ¿Un humano? Bueno, pero hay muchos humanos que quitan la energía y que también te Sí, chupan sí, la sí. sangre Sí, y que pero también te asustan. no era un ser humano con mala actitud. Ajá. O sea, era un tipo que parecía Ajá. tipo, pero no lo era. Pero eso sí existen o no existen según ustedes, las No, investigaciones. según yo no tengo idea, nunca me he topado con uno, Ajá. pero la leyenda ahí está, Está. y está bien curioso, que es muy similar a las leyendas nórdicas de vampiros. O sea, te quitan que algo no tiene que manera es, de ajá. relacionarse. Uno es tu energía vital, el otro pues es la sangre que sin eso Es no como los vives. duendes y los chaneques. Duendes lo tienes en Escocia y los Ajá. chaneques son de aquí. Son A ver, exactamente la misma pero cosa. no se les hace mucha casualidad que en todos los lugares del mundo existan cosas similares. Yo tengo Sí. un podcast por eso. Pues sí, o sea. Sí, porque tú te dedicaste sí. a investigar y decir, no puede ser posible, esto no puede ser, ya hay momentos en los que dices, esto casualidad no puede ser. Por eso te digo que mucho, hasta cosas como el chupacabras, licantropía, los hombres lobo, Mm. todo eso existe aquí y allá sin tener una correlación en temporalidad. O sea, no había una conexión cultural y sin embargo aquí existían las mismas cosas similares, dichas de otro nombre, pero pues se comportaban igual. O sea, entonces lo que yo aquí estoy entendiendo es que por lo menos hay indicios de que sí existen estas especies, por ponerles un nombre Pues ya se genérico. mezcla ahí entre parapsicología con criptozoología. Sí. Está muy extraño. Lo curioso, quién sabe, o traslape de universos. Tal vez tiene finalmente una explicación científica, Sí. lógica, y no es Pero una cosa asusta. mágica, pero de que te topas uno y no es buena idea, Ok. sí está Sí canijo. asusta. Y está curioso, ¿no? De que te topes esas similitudes nada más con distintos nombres. Ujú. Eso es lo curioso. O sea que es como el mismo monstruo, nomás que aquí le dicen Pancho y allá le dicen Chencho, Sí. pero hace cuenta las mismas características. Exactamente. Bueno, pero algo muy de México, que no sé Ah. si ustedes lo tengan en su radar, el famoso, por ejemplo, en el Jardín de San Marcos, que está ubicado en la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, en nuestro hermoso México, el famoso Catrín, Ah, sí, que lo ven sentado en que una lo ven banca. sentado en la banca, Catrín porque va vestido a la Pues es usanza. famoso, pero volvemos, empiezan a tener sindicato, porque Catrines... Hay en todo el mundo. No hay nada, y sobre todo la leyenda del Catrín, muy parecido a lo que hay en varios lugares. Es que luego también así describían que cuando veían al diablo, Diablo ¿no? se vestía de Catrín. Es Por que eso llegó hay el diablo, leyenda ¿y cómo se veía? como Era un Catrín. un Catrín alto. Bueno, una cosa es que por lo general los que se ven muy Catrín sean como el diablo. Ah, bueno, sí, Eso es ya otra cosa, sí, ¿no? sí. Pero, sí, ¿no? Pero justo, o sea, no, por eso te decía yo, para mí en primer lugar la leyenda del Don Juan Manuel, porque escapa de todas esas. O sea, del Sí. rollo de que esté en todos lados. No, es que él es algo muy, más. él sí tiene todas las características de que no se tiene conocimiento de esa misma situación Sí. o una persona parecida en otro lado. ¿Qué otro, chicos? Les viene a la mente de fantasmas a la mexicana. Tú has investigado muchos, ¿de cuáles te gustaría hablar que puedas? Pues porque yo sé que está ahí
tú tratas un poquito ya de tocar todos los temas, o también, Armando, que tú también los conoces, con discreción, para alguno que se pudiera Pues es que hablar. en este contacto con el aspecto del diablo, del mal, de las posesiones, y que pues sí, o sea, es que tiene una gran correlación todo lo que tiene que ver el aspecto de la iglesia con el aspecto de todo este asunto de las posesiones, pues es que es con toda la llegada que vinieron los españoles y todo este aspecto. O sea, la culpa fueron de los españoles. No, porque desde antes existía, pero es como las posesiones. Mira que ustedes son españoles y nuestro productor también, así que... Las posesiones existen desde los asirios y los fenicios y los babilónicos. Sí. Incluso se parece mucho lo que es el ritual romano a lo que hacían en esa época. No sé, yo siempre he tenido mi duda que se puede confundir una persona con esquizofrenia. Sí, pero les hacen un montón de pruebas. Hace muchos años, Tarcisio, desde si nos estás viendo donde estés, hola, era un cuate súper culto que estuvo estudiando en el Vaticano, teología, y estudió directo de Gabriel Amort el ritual del exorcismo romano. Y cuando platicabas ya en corto con él, te exponía, tenía muchos cuestionamientos hacia la misma iglesia. Él mismo te decía, es que yo veo que aquí hay una incongruencia, esto es una contradicción. Entonces, en una de esas charlas le dijimos, bueno, si tanto te pican todas estas cosas, ¿por qué crees? ¿O nada más estás aquí porque te conviene? Y nos dijo, no, sí creo. ¿Qué te ha hecho creer? El día que fui a un exorcismo. Lo malo. El día que vi que eso malo, que ya había yo pasado por pruebas psiquiátricas, psicológicas, la persona hablaba en un idioma que nunca tuvo contacto, que, o sea, este tipo de cosas que ya no veía cómo explicar, que se doblegara con el ritual que le habían enseñado en la iglesia. Al menos él decía que ese era su pilar de su fe, porque es que entonces significa que todo, una buena parte sí es cierto. A lo mejor hay errores, a lo mejor hay contradicciones, a lo mejor hay humanos que hemos metido la mano y lo hemos echado a perder. Pero de que el cimiento es real, para él sí lo era porque veía el resultado. Yo no conozco a personajes más creyentes que los malos. O sea, los verdaderos creyentes son los más malos. O sea, los satánicos, los luciferinos, rosacruces, son los que son más creyentes. Ay, todos esos tipos incluso, hay. ¡Uy! Incluso hasta a los propios demonios, al hacerle exorcismos, pues son más creyentes que cualquiera que se dice creyente. Es súper complicado todo eso, pero en México siento, igual es mi percepción porque yo estoy muy alejada de ustedes de los investigadores cercanos. En México nos íbamos más por la bruja, por las famosas brujas, por el charro... ¿Cómo es esto que el charro negro? Que si... Los nahuales. Y cuando hablas de este tipo de posesiones y demás, no sé si era por la idiosincrasia, por la religión en sí, que en México ese tema es más el exorcista, la película, vamos, que realmente se hable de eso en México. Pues mira, más bien que a mí si me preguntas qué es lo que pasa, hablando de que es bien curioso que existan esas mismas leyendas en un punto A y un punto B, que nada tienen que ver en temporalidad, más bien ahí te tienes que meter en cosas más complejas, que es nuestra capacidad perceptual, es cómo los estás percibiendo. Eso no obedece tanto a que sea realmente así, o que obedezca una leyenda, sino más bien es nuestra capacidad como seres humanos en procesar ese tipo de cosas. Y entonces más bien lo que debería pasar es con los avances que existen hasta el día de hoy, analizar ese tipo de cuestionamientos, pero en serio, o sea, no nomás así la leyenda del chaneque y toda esa bola de contenidos que existen que más bien se orientan a eso. Son entretenimiento. Pues se convierte más en entretenimiento. El negocio de bote pronto. Porque a todos nos encanta el terror. Sí. Para pruebas que está la casa de terror, ya sea en la feria, ya sea en Disneyland, o sea, a todos los niveles la casa del terror. ¿Por qué todos de niños en algún momento tenemos una anécdota cuando estábamos juntos y de repente se oyó que alguien tocó la puerta o que se cayó una cosa o ese tipo de cosas? Creo que todos lo hemos experimentado de alguna forma. ¿Son casualidades o ustedes en su experiencia sí son indicios? Pues habría que ver el caso particular y también, porque luego también hay mucha sugestión por parte de las personas. Sí. Pero yo sí creo que es muy común que las personas vivan algo que no pueden explicar. Y no es raro. Sentimos en este punto, los seres humanos somos muy soberbios y creemos que ya lo sabemos todo y podemos explicarlo todo y no, llevamos en realidad un ratito chiquitito en la historia de este planeta. Deben de haber un montón de cosas que aún no sabemos y en ese montón de cosas pues pueden haber chivas que aún no sabemos cómo
manejar, interpretar, ver, pero el fenómeno ahí esté. Exacto. O sea, y hay gente muy seria que eso se ha diluido, lamentablemente. Lo que se conoce más bien son creadores de contenido que se confunde con que son investigadores y no lo son. Son cuentacuentos, ¿no? Pues sí, mayormente, porque es entretenimiento. Performance. O sea, Así investigan, pero investigan, me refiero a que recaban información de otros y te lo cuentan. Claro, y Nada eso pues no es investigación. Eso es más difusión nada más. Pues eso es como lo que haces como cuando presentas tu materia en la secundaria, ¿no? O sea, que vas, investigas. Y te haces guayas. Pues bueno, Eso, este ¿no? programa no es de investigación. Este programa, lo hemos dicho muchas veces, es de entretenimiento, Ajá. pero invitamos a gente que tiene conocimiento en determinados temas, porque lo he dicho miles de veces, es únicamente para abrir boca, es únicamente para saber que existen esas situaciones y que ya cada uno investigue una fuente. No, es que nosotros somos serios en lo que platicamos, estamos diciendo lo que sabemos y nos consta con nuestros Sí, no hay invitados. que invitar para Pero convivir, ya, ¿no? yo decirles, a ver, vámonos con una cámara, eso es ya un periodismo de investigación de fondo. Es ¿Qué que es lo que hacen ustedes? Mira, Sobre todo Juan. Sobre todo Juan. Mira, hay dos cosas. Los fenómenos paranormales, o lo que se considera fenómenos paranormales, primero, no es lo que todo el mundo cree, que nada más son o fantasmas o ovnis. O sea, en medio de eso hay combustión espontánea, OPARTs y lo que te puedas llegar a encontrar. Y aparte de eso, los fenómenos no existen ajenos a nosotros. Somos nosotros parte de ellos. Sí, ¿Ok? tú lo habías comentado. Y la historia de nosotros es parte de ellos. Por eso es importante conocer en dónde estás Somos pisando. como canales. No, es que es parte de nuestra historia. O sea, es como el aspecto de el fenómeno existe sin que lo percibas o existe porque lo percibes. Existe porque lo percibes, porque hay un observador. Por eso incluso mi podcast, pues de ahí sale. O sea, es porque existe alguien que lo está viviendo. Si no, ¿cómo te enteras? Imagínate ahorita que hay un fantasma en tu casa y no hay nadie, y entonces está así el fantasma, ¿no? A ver a qué hora llegas, ¿no? No, existe, qué curioso que empieza a manifestarse cuando algo lo estás viendo o sabe que lo están viendo a través de cámaras. Oye, pues hay otras cosas que se dicen mucho en México. Nos quedan 3 minutos. Pero, a ver, yo sí no quiero dejar pasar la oportunidad porque eso yo lo he escuchado en diferentes lugares. Las bolas de fuego que les llaman Las brujas. Sí. Que esas sí yo no he oído, eso sí lo he oído muchísimo en México. ¿Existe o no existe el fenómeno? Cito a mi amiga Lourdes Gómez, es que hay muchos fenómenos o sea, hay muchas apariciones que lo que realmente, que mayormente tienen que ver incluso hasta relación con fenómenos ovni, que realmente sean brujas. Okay. O sea, son objetos. ¿Pero por qué les dicen brujas? Yo nunca he entendido si es una bola de fuego. No sé, siempre en los pueblitos te dicen, es que ahí vienen las brujas. Y luego te dicen que le enredan la krill a los caballos. Que le hacen cosas a los caballos y que les hacen como nuditos en los pelitos de la krill. Esa es la leyenda, nunca he visto eso. Pero no nada más es de aquí, por ejemplo, es otra de las similitudes con los apalaches. Es ¿También que existen? Sí, no son brujas, pero allá son les dicen fireballs o orbs. Ajá. Y sí, se ve una lucecita, una pelotita que brilla raro como si fuera lumbre. no son luciérnagas. No, al menos una muy grande. No. O sea, no, a mí en particular, o sea, digo, si quieres para cerrar, a mí me tocó, aquí me quedé a dormir en el Cerro del Muerto, lo que correspondería como a los tobillos del Cerro del Muerto, aquí en Aguascalientes, y en la noche que nos quedamos a dormir ahí, el ovni que uno esperaba, resulta que no estaba arriba. Se veía abajo, colina abajo, y justamente como una especie de, pues justo una luz que parecía, pues eso, realmente como un foco que tú movías, un foco. Y estaba flotando. Y está entre el campo. Nunca supieron qué era, pero es un fenómeno que se pero, manifestó. yo sinceramente o sea, para mí es aventurarme, es una bruja, olía a chocolate, es un fantasma, no sé, o sea. Pero lo viste. Claro. Pues lo ve en la cámara, que eso es lo importante, por eso es el asunto de las evidencias. Si no, pues se queda en cuentacuentos, ¿verdad? Exactamente. Y para que no se queden en cuentacuentos este programa, yo los invito a que vean, escuchen con detenimiento las investigaciones de Juan, las investigaciones también, como dices tú, ya tus investigaciones más digeridas de nosotros Armando, más bien es un anecdotario feliz. pero también bien fundamentado. Tratamos, nuestra intención jamás va a ser verle la cara a nadie, entonces pues tratamos de ser lo más firmes que se puede. Entonces, observador paranormal, o los 3 pies al gato, o los X, o a los 3 juntos nos pueden escuchar. Somos entusiastas de la radio, entusiasta de esa frase de quiero saber. Creo que esa es la que nos mueve al final del día a todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Marce. Sí, Marce. Alguna persona dice,
Yo no creo en los fantasmas, pero de que los hay, los hay. hay. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta la próxima, mis queridos X.